Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una persona está ubicada entre dos montañas y emite un grito. Recibe el primer eco a los 4 segundos, el siguiente a los 6 segundos. ¿Cuál es la separación entre las montañas? Considera que la rapidez de sonido en el aire es 340 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos un problema simple con movimiento rectilíneo uniforme para medir distancias. Entonces voy a representar las montañas como líneas verticales, nada más para que sea más simple de entender lo que estamos haciendo. Tenemos una montaña 1, tenemos una montaña 2. Y tenemos a nuestro experimentador físico en algún punto entre ellas. Y no importa cuál es la 1, no importa cuál es la 2. No importa si es que estamos más cerca de la 1, no importa si estamos más cerca de la 2, pero no estamos justo en el centro. Voy a ponerle por aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta persona que está en el centro de estas dos montañas, que están considerablemente separadas, emite un grito y sabemos que el sonido sale en todas las direcciones. Por lo tanto, algo de ese sonido va a viajar hacia esta montaña, va a chocar con la montaña y de ahí se va a regresar. Y esa es la idea de un eco. Simplemente mandar un sonido a algún lugar que esté suficientemente lejos como para que se note el desfase con esta rapidez. Entonces llega a ese lugar ligeramente lejano, pero muy contundente, choca contra esto, regresa y por eso escucharíamos nuevamente el sonido que nosotros enviamos, porque ha chocado y regresado hacia nosotros después de un cierto intervalo de tiempo. Lo mismo sucede con la otra montaña, solamente que le toma más tiempo ir y regresar. Bien, entonces sabemos que respecto de una de las montañas, en este caso yo le puse a la M1 como la que está más cerca, se demora 4 segundos hasta que yo escucho el eco. En cambio, con la otra son 6 segundos. ¿Pero qué significan estos 4 y 6 segundos? Este intervalo de 4 segundos no es el tiempo de ida hacia la montaña, el intervalo de tiempo 1, sino que es la cantidad de tiempo que me toma en ir hacia la montaña, chocar y regresar, es decir, ida y vuelta. Ahora, en un movimiento que sea uniformemente variado, como después nos vamos a entretener un buen rato con lo que es caída vertical, eh, los movimientos no son, o más bien las cantidades de tiempo, no son proporcionales a los desplazamientos. Cuando estamos viendo caída vertical, puede ser que en un segundo recorramos 10 metros, puede ser que en un segundo durante otra parte del movimiento recorramos el doble. Es decir, en caída vertical, movimientos acelerados, no está tan definida la relación entre distancias e intervalos de tiempo. Pueden ser distintos valores dependiendo de la rapidez que teníamos en esos momentos. Pero en cambio, en los movimientos rectilíneos uniformes, que es un poquito más fácil, ahí sí tendríamos una relación directa entre estos. La cantidad de tiempo es proporcional a la distancia recorrida, ya que tenemos un solo valor de rapidez. Y en este caso, como tenemos la misma distancia recorrida de ida y la misma de regreso, ambas con la misma rapidez, simplemente con direcciones contrarias al rato de armar los vectores de velocidad, entonces deberíamos saber que la mitad del tiempo lo vamos a emplear en la ida y la otra mitad en el regreso. Recuerden, esto es solamente porque es un movimiento uniforme, con velocidad constante, bueno, rapidez constante al menos. Lo mismo va a suceder acá. La cantidad de tiempo total para la segunda montaña van a ser 6 segundos. Pero nosotros sabemos que es mitad y mitad. Mitad de ida, mitad de regreso. Bien, entonces ya nada más nos queda analizar alguno de estos. Ni siquiera necesitamos analizar los dos. Con tener uno de estos ya tenemos la distancia de la persona a la montaña 1.
Este es mi punto persona. Y lo mismo al otro lado, de la persona a la montaña 2. Teniendo estas dos distancias, yo puedo saber cuánta es la distancia total de separación entre la M1 y la M2. Entonces, hagamos eso. Como es movimientos con rapidez constante, y al menos, bueno, incluso con velocidad constante, todo este desplazamiento es con la misma velocidad, igual de los otros cuatro, los otros tres. Entonces planteamos la definición de velocidad. Velocidad es igual variación de la posición sobre el intervalo de tiempo. Normalmente esto es una velocidad media, pero como en este caso es constante, ponemos como velocidad. Y voy a analizar el movimiento de ida, los dos movimientos de ida. Voy a analizar este de aquí y voy a analizar este de acá. Entonces de ida a la montaña 1, mi vector velocidad sería menos 340i. El intervalo de tiempo ya había determinado. Y por lo tanto ya conozco el desplazamiento, voy a llamar el desplazamiento 1. Menos 680 metros y o 680 metros a la izquierda. Hago lo mismo con el otro. El desplazamiento, la velocidad 2 es igual al desplazamiento 2 sobre el intervalo de tiempo 2. La velocidad 2, como yo dije que iba a analizar el de ida, ahora es hacia la derecha, 340i. El intervalo de tiempo, en este caso son 3 segundos. Y mi nuevo desplazamiento sería de 1020, 4, 12, 9, 10. 1020 metros hacia la derecha. Ahora entre estos dos, ¿cuánto sería finalmente la distancia total de separación entre las montañas? Habría como hacerlo de un par de formas. Si quieren hacerlo de una forma un poquito más estricta, podrían hacerlo con posición relativa. Entonces, ponen que alguno de estos puntos es su origen del sistema arbitrario. Por ejemplo, podrían poner que este es su punto de origen. O en este caso sería más conveniente colocarle al punto P como origen, porque desde ahí estamos haciendo nuestros dos movimientos. Entonces diríamos, la posición de la montaña 1 respecto a P sería menos 680i. La posición de la montaña 2 respecto a P sería más 1020i. Entonces, ahí podríamos simplemente decir con esas dos posiciones respecto a P y luego calcular la posición relativa de M1 respecto a M2 o de M2 respecto a M1. Tendríamos la distancia. En este caso lo voy a hacer un poquito más simple. Ya conocemos el valor de este desplazamiento y por lo tanto conocemos esta distancia. Sería 680 metros. Lo mismo acá, ya conocemos el valor de este desplazamiento, por lo tanto conocemos esta distancia. Sería 1020 metros. La ventaja de trabajar con movimiento rectilíneo sin cambio de dirección. Directamente obtenemos las distancias. Distancia de M1 y la persona. Y por lo tanto la distancia entre las dos montañas nada más es la suma de estas dos. Por lo tanto la distancia entre la montaña 1 y la montaña 2, 1700 metros. Y listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, esa es la ventaja de ciertos movimientos rectilíneos uniformes. Generalmente no son tan complejos. Más está en entender el ejercicio antes que en resolverlo. De ahí
Para seguirles complicando, nomás hay como seguir añadiendo más movimientos, seguir añadiendo incógnitas, para que vayan armando sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, para no tener datos numéricos, veamos qué es lo que pasaría en este caso de aquí. Bueno, copiamos la pregunta y voy más o menos explicando cuál es la idea. Entonces dice una nave espacial manda una señal desde Marte hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo más emplearía la señal en llegar hasta la Tierra al compararla cuando Marte está lo más lejos posible de la Tierra, es decir, cuando el Sol está en el centro, y cuando está lo más cerca posible de la Tierra, es decir, cuando ambos se encuentran del mismo lado del Sol? Vamos a considerar que este dm mayúscula que aparece en las posibles respuestas se refiere a la distancia entre Marte y el Sol, y en cambio este dt mayúscula que igual aparece en algunas de nuestras respuestas es la distancia entre la Tierra y el Sol. Y que la letra C mayúscula es la rapidez de la luz. Consideraríamos que esta señal es una onda electromagnética, viajaría a la rapidez de la luz. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos que tenemos aquí el Sol y que Marte y la Tierra están orbitándolo con una trayectoria elíptica casi circular. Supongamos que esa es la órbita de la Tierra y supongamos que esta es la órbita de Marte. Bueno, más o menos. Entonces, tenemos varias distancias desde la Tierra a Marte, por ejemplo. Puede ser que en algún momento la Tierra esté por aquí y que Marte esté por aquí. Teníamos esta distancia. Que Marte esté por acá. Teníamos esta distancia. Que Marte esté por aquí. Y una infinidad de distintas distancias a medida que la Tierra va girando y a medida que Marte va girando. Entonces, en este caso vamos a considerar dos muy específicas, que son la máxima distancia entre la Tierra y Marte y la mínima distancia, suponiendo que son trayectorias circulares. Entonces, la máxima va a suceder cuando la Tierra, el Sol y Marte se encuentren en la misma recta, pero Marte esté al otro lado del Sol de la Tierra. Entonces, esto es lo que consideramos un dt y esto es lo que llamamos luego el dm. Distancia de la Tierra al Sol, distancia de Marte al Sol. La suma entre las dos, en este caso, sería la distancia entre ambos. Y la otra posibilidad, cuando tengamos en cambio la mínima distancia entre los dos, lo que sucedería darle un poco más recto. De aquí a acá y acá. Y para tener la mínima distancia posible entre estos, lo que tendría que suceder es que igual están en la misma recta, la Tierra, el Sol y Marte, pero en cambio los dos están del mismo lado del Sol. Es decir, por ejemplo, que Marte está pasando por esta parte de su movimiento. Y nuevamente aquí tenemos las dos distancias. En este caso, acá estaría la distancia del Marte al Sol. Nuevamente considerando que son circunferencias estas trayectorias. Bien, entonces vamos a comparar estos dos y lo que nos preguntan es qué tanto más se demora cuando lo hacemos de esta forma que cuando lo hacemos de esta forma. Recuerden cuál es el movimiento que estamos haciendo. Es mandar una señal de Marte a la Tierra, considerando todo como partículas, simplemente considerando estas distancias. En el un caso vamos a mandar una señal desde Marte hacia la Tierra con la rapidez de la luz y luego
Lo mismo acá, desde Marte hacia la Tierra, con la rapidez de la luz. Calculamos en ambos cuando se demoran y restamos para ver qué tanto más se demora esta que esta. Bien, entonces piensen en un rato, calcúlenle, tengan la respuesta. Mientras tanto, yo voy a configurar la reunión que vamos a usar para la prueba. ¿Cómo llega aquí? Bien, creo que ya está configurado. Entonces, ¿cómo les fue con este? ¿Cuál creen que es la respuesta? Yo no les puse para que voten. 1A. Bien. C. D. Bien. Bien, entonces voten para poder comenzar a organizar la prueba.
Ah, bueno, no hay muchos votos todavía. ¿Cuál sería la cantidad de tiempo que se demora en realizar este movimiento? Entonces decimos, nuevamente, como el del sonido, lo que tenemos es un movimiento con rapidez constante. Y lo que cambia puede ser la dirección dependiendo de dónde nos estamos moviendo. En este caso, podríamos considerar que es un movimiento dirigido hacia la izquierda. De todas formas, la cantidad de tiempo no le va a afectar. Entonces, del Marte hacia la Tierra, ¿cuánto se demora en recorrer esta distancia con esta rapidez? Diríamos entonces, de la definición de velocidad, una vez ya despejado el intervalo de tiempo, sería igual al desplazamiento sobre la velocidad constante. El desplazamiento en este caso sería de t más dm a la izquierda y la velocidad sería c transformado en vector a la izquierda. De todas formas podemos simplificar estos de aquí y tendríamos que el intervalo de tiempo mayor, ponerle algún nombre, sería de t más dm sobre c. Algo similar acá. El de t2 sería en cambio ahora la distancia que vamos a recorrer y por lo tanto el desplazamiento. Ahora digamos que es hacia la derecha. Sería dm que es más grande menos el dt que es más chiquito hacia la derecha con la velocidad de la luz dirigida hacia esa misma dirección. Sí, simplificamos nuevamente estos dos. Nos queda que el intervalo de tiempo 2 sería en cambio la resta entre estos dos sobre c. En función de eso, y a este también pongámosle el dt mínimo con una m minúscula. Bien, entonces en función de esos dos podemos calcular qué tanto más es este respecto a este con una resta. Entonces, la diferencia, voy a ponerle así, sería igual al dt mayor menos el dt menor, la suma menos la diferencia, menos dm más dt, 2 dt sobre c. ¿Por qué la diferencia entre estos dos solo depende de la distancia de la Tierra? Y bueno, obviamente de la rapidez. Porque eso es lo que no está recorriendo en el movimiento más corto. En este de aquí no está recorriendo la distancia de Tierra, más bien eso es justo lo que no está recorriendo. Y para compararlo con este de aquí, tiene que recorrerla dos veces, lo que no lo teníamos aquí y lo que ahora le estamos añadiendo. Entonces por eso es que la diferencia entre los dos es básicamente recorrer dos veces la distancia de la Tierra al Sol con la rapidez de la luz. Sí, entonces efectivamente la mayoría estaba en lo correcto. La respuesta es la opción A. Bien, entonces con eso creo que podríamos eh, interrumpir aquí. Vamos a comenzar a hablar sobre la prueba. Entonces, no le vamos a hacer aquí en el Teams. Hay algunas características que me parecen preferibles en el Webex para especialmente las pruebas. Entonces, les voy a colocar el link para la reunión de Webex aquí y pueden comenzar a irse hacia allá. Si es que ya están en la reunión de allá, pueden cerrar nomás la del Teams. ¿Dónde está el link? Copiar link. Entonces, ahorita les debería aparecer en el chat del Teams el, el link para ir a la reunión de Webex. Les voy a poner aquí, aunque es muy largo como para ponerse a copiar. Entonces, mientras están en eso, de vez en cuando voy a ir a aceptarles.
Veamos recordemos las reglas que habíamos visto para las pruebas. Ya pueden ir a ingresar a la actividad para que ya estén listos para iniciar y solamente que yo les dé la clave y ya puedan comenzar. Entonces la clave les doy a las 3 más o menos. Entonces eso vamos todos hacia el Webex. Voy a activar mi micrófono en los dos para que cuando estén en cualquiera de los dos me puedan escuchar por ahora. Mantengan sus micrófonos apagados en el Webex hasta que iniciemos la prueba y ahí más bien ya tienen que tenerlos encendidos durante la duración de la prueba. Vamos como nuestra primera regla. Los micrófonos y las cámaras tienen que estar encendidos. Tienen que estar encendidos durante la prueba. También voy a compartir esto en el Webex. Ya. Entonces, la primera regla, los micrófonos y las cámaras tienen que estar encendidos. No les voy a decir nada durante la reunión, simplemente luego veo si es que alguien no los tuvo encendidos y podría anularles la prueba, dependiendo de cómo les haya ido. ¿Qué más? No pueden abandonar la reunión. Obviamente, si es que alguien se les desconecta el internet, si es que alguien tuvo algún inconveniente, simplemente vuelven a aplicar para unirse a la reunión en ese momento. Y normalmente no debería pasar nada, pero tengan en mente que tienen que estar conectados a la reunión. Vamos aquí. Tienen que estar en la reunión. Webex. Se podría considerar como abandono de la prueba. En ese mismo sentido, cuando en cambio ya acaben y se quieran desconectar y ya no volver a la prueba, al igual que en la prueba anterior, lo que tienen que hacer es avisar por el chat. Simplemente dicen terminé, ya acabé, alguna cosa. Pueden escribir terminé en el chat para desconectarse. Obviamente una vez que ya hayan acabado. ¿Qué más? Micrófonos, cámaras, salidas, desconexiones. Algo me estoy olvidando. Las evidencias. Ahorita les voy a crear una actividad, al igual que antes, para que puedan subir las evidencias cuando terminen la prueba. Eso sería completamente opcional, no tienen que hacerlo, pero podría ser útil para poder ayudarse en algún reclamo que tengan. Entonces, pueden subir el archivo de evidencias. Básicamente los procedimientos y cálculos que hayan hecho. Voy a recalcar que es opcional. La actividad del aula virtual. Uy. Bien, creo que con eso estamos en cuanto a las normas. Así, las preguntas las van a hacer más bien por el chat. Entonces, una vez que ya comencemos, que yo les active sus micrófonos o que les deje activar sus micrófonos. Las preguntas
preguntas por el chat. Y en base a esto, la recomendación es que una vez que ya empiecen la prueba, ya desconecten sus audios. Simplemente, o si es que están con audífonos, los pongan a un lado. Si es que están en la compu con los altavoces, que les bajen el volumen lo máximo posible. Y si se quieren comunicar conmigo, más bien utilizamos el chat. Entonces, la recomendación, hagan sus salidas de audio. Y así ya solo sería el que está escuchando cualquier bulla de fondo. Por cierto, tienen que estar completamente callados durante la prueba. Obviamente hay bulla del exterior. Ojalá no alguna otra persona que esté por ahí hablando. Si es que alguien por ahí les dice que están en pruebas y que si pueden vayan a ir a conversar al otro lado. Pero ustedes deberían estar completamente en silencio. Y bueno, ya saben, no hay que irse en contra de las normas. Bien, entonces creo que estamos casi listos. Recuerden, si es que ya están en la reunión de Webex, puedan desconectarse de la reunión del Teams. ¿Dónde están los chats? Ya, ahorita ya estoy viendo el chat del Webex también. Sí, creo que está activado mi micrófono. Sí, creo que estamos listos. Entonces, de una vez podríamos comenzar. Joel y Wilson no pudieron ingresar todavía. ¿Les pasó algún problema? ¿Les salió algún mensaje de error? Es que no les admito, creo. Ella admitió un grupo más. Pero así solo estamos 32.
Estamos 38. Si todavía no les doy la contraseña, espera un ratito. ¿Alguien de los del Teams que esté todavía teniendo inconvenientes para ingresar a la reunión? Bueno, espero que si tienen inconvenientes simplemente se conecten pronto. Entonces, la contraseña para... Por cierto, sí pueden ver mi pantalla de la pizarra, ¿verdad? Alguien tal vez que me responda por el chat. Sí, ya. Contraseña. Es esta la segunda unido F3. Bien, entonces ahora sí, por favor, prendan sus micrófonos. Creo que todos ya están con las cámaras encendidas. Y de ser necesario, desconecten su audio para que no puedan escuchar toda la bulla de fondo.
Bien, entonces creo que si es que alguien me está escuchando, hasta aquí llegaríamos con la reunión de ahora. Los que no les hayan sacado todavía de la prueba ya mismo lo harán. Así que, bueno, una vez me despido, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Las notas de las pruebas, lo vuelvo a reiterar un poco, las notas les aparece apenas se acaba la reunión, me parece que es hasta las 4:05, 4:10 máximo, ya les salió la nota. Supongo que mañana les daré activar para que vean la resolución, las preguntas exactamente, cómo les contestaron. O si no, ya más seguro el lunes sí, para que puedan ver ya todo y si es que hay cualquier reclamo me diga. Bien, entonces, eso así que buenas tardes con todos y nos vemos.